Estamos hoy aquí en este nuevo horario. A partir de este sábado vamos a empezar a las 11 de la mañana y todos los sábados siguientes para que usted nos acompañe. Y bueno, como lo acaba de mencionar la doctora Cindy, hoy hablaremos del tema de la sexualidad en la adolescencia. Quédese con nosotros y acompáñenos a ver este reportaje. En la educación sexual en los adolescentes se busca crear conciencia en los jóvenes y llevarles información más oportuna para fomentar una sexualidad segura y responsable. Existe consenso respecto a que nuestra sociedad aprende y vive la sexualidad cargada de ignorancia, prejuicios, mitos y culpa. Políticos, empresarios, profesionales de la salud y de la educación, así como cualquiera de nosotros, es socializado con algún contenido negativo. Tanto así que las respuestas educativas públicas y privadas frente a la sexualidad adolescente corren el riesgo de estar determinadas por una visión conflictiva de la sexualidad. En este contexto cultural, la intimidad sexual de los jóvenes aparece como riesgosa e ilegítima. La supuesta promiscuidad de los jóvenes, el embarazo adolescente, la transmisión de enfermedades sexuales o el SIDA se han convertido en la punta de lanza con las cuales se argumenta en contra del ejercicio de la sexualidad entre los jóvenes. Otras voces e iniciativas sociales y educativas proponen cambiar este enfoque y centrarse en la promoción de comportamientos saludables en la esfera sexual, lo cual supone aceptar que la sexualidad adolescente tiene manifestaciones y necesidades que le son propias. Esta orientación busca romper con las características de anormalidad que se asocia a la sexualidad adolescente, descubriendo sus aspectos positivos que la vinculan al desarrollo personal y a la calidad de vida de las personas. Pues así es, una interesante cápsula en la cual nos podemos dar cuenta efectivamente del contexto de la educación sexual de nuestros hijos, y no nada más en ese aspecto, ¿no?, sino lo que conlleva totalmente o lo que engloba integralmente este desarrollo de la sexualidad en los adolescentes. Para el día de hoy me gustaría darle la bienvenida a nuestros invitados del día. Tenemos el gusto de que esté con nosotros el doctor José Manuel Ríos Velasco, médico sexólogo educativo, responsable del programa de planificación familiar y anticoncepción. Bienvenido, doctor, muy buenos días, muchas gracias por estar aquí. Hola, Sandy, ¿cómo estás? Pues un placer estar aquí con ustedes nuevamente aquí en el programa y pues bueno, con el nuevo horario, saludando a la gente que nos está viendo a través de su televisor y pues bueno, vamos a tener una plática interesante en torno a las cuestiones de la sexualidad. Y también adelante, doctor. Aquí también tenemos a nuestra invitada Patricia Díaz Orozco, psicoterapeuta. Bienvenida. Gracias, muy amable. Gracias por la invitación. Bienvenidos. Gracias. Bien, bueno, pues para iniciar este gran programa, como lo ha dicho el doctor, es especialista en sexología, doctor, pues para dar un inicio. Ahorita yo pienso que los jóvenes más que nada están dormidos y esta charla, plática directamente para los padres, están enfocados más que nada a la educación de la sexualidad. Iniciando, ¿qué es la sexualidad, doctor? Sabemos que, bueno, muchos de nosotros, hombres y mujeres, somos sexuales desde que nacemos, tenemos el antecedente género de la sexualidad, pero hay que explicarles a los padres de familia qué es la sexualidad. Pues bueno, comentarles que la sexualidad, de una manera simple, podríamos decir que es una expresión integral del ser humano en función de su sexo, vinculado a procesos biológicos, o sea, cómo estamos formados, cómo funciona nuestro cuerpo, a procesos psicológicos, qué es lo que pensamos, qué es lo que sentimos, a cuestiones sociales y culturales, depende de dónde vivamos, depende de las costumbres y la zona geográfica o cultural donde se desarrolle cada individuo. Y digo que en función de su sexo, porque el sexo es lo que determina la diferencia entre hombres y mujeres, haciendo alusión en la parte del ser humano. Hablando de la especie de animales, pues bueno, el macho y la hembra, ¿no? Pero es en función de su sexo, es una expresión integral, o sea, no solamente es la reproducción, no solamente son los sentimientos, no solamente es el género, no solamente es el erotismo, es un conjunto de cosas.
Pues muy interesante hacer y recalcar esto, ¿no? Porque generalmente lo relacionamos o creemos que es lo mismo sexualidad y sexo. No, yo creo que se ha confundido este tipo de situaciones y llega el momento de que en el común denominador decimos, es que es la palabra sexo, es el acto coital. Ajá. Y realmente el sexo solamente es la diferencia anatómica entre hombres y mujeres. Exacto, pues interesante porque realmente yo creo que para empezar debemos de hacer ese tipo de distinciones para realmente poder hablar propiamente con nuestros adolescentes, ¿no? La cuestión es, como lo mencionaba en la cápsula ahorita al inicio del programa, la sexualidad ha estado cargada de tantos mitos, de tantos tabús, de tantos prejuicios a lo largo de la historia de la humanidad, que cada pueblo, cada instancia, cada tiempo le ha dado una connotación completamente distinta. En unos lugares la sexualidad ha sido muy abierta, en otros lugares la sexualidad ha sido muy represiva y pues bueno, nosotros tenemos ahorita en este momento consecuencias en la falta de la educación sexual que hemos tenido en nuestra sociedad. Porque a fin de cuentas, pues bueno, yo plantearía y yo preguntaría a los padres de familia que nos están viendo e incluso a los maestros que nos podrían estar viendo, pues ¿cuál es el tipo de educación sexual que nosotros recibimos? Y entonces, si nosotros no hemos recibido una educación sexual formal, pues menos vamos a tener herramientas para poderlo transmitir con los chicos. Si nosotros lo vemos como tabú, como si nosotros habláramos de sexualidad, es darles permiso a los chicos o a las chicas para que tengan relaciones sexuales extra pareja o fuera del matrimonio, pues bueno, nosotros nos encontramos ahorita con una problemática social muy marcada en torno a la falta de la educación sexual, porque nosotros podemos decir que hay mucha información sobre sexualidad. En internet puede haber una cantidad impresionante de información, pero ¿dónde está la guía que nos determina que sea una educación como tal? Y yo creo que tenemos muchas carencias en este aspecto. Y que sea correcto. Yo quisiera preguntarle al psicoterapeuta Patricia Díaz Orozco, ¿cómo se ha integrado esto que ha mencionado el doctor? Está muy fundamental e interesante comentarlo, la vasta información de la sexualidad, pero ¿cómo se identifica el ser mujer y el ser hombre, por decir el sexo? Porque una cosa, como lo mencionó el doctor, una cosa es sexo y la otra es la sexualidad. Entonces, ¿cómo identificar o desde cuándo identificar esto? Sí, bueno, esto viene desde el momento de la gestación, desde que los papás ya están así como esperando que la llegada del bebé, entonces ellos empiezan a hacer como expectativas y a visualizar, bueno, si va a ser niña, me gustaría que su cuarto sea rosa y que la voy a meter a clases de ballet, y ya se va como generando una expectativa en función a lo que se espera precisamente de esa niña o de ese niño. Entonces esto va más en función de los roles sociales que se le ponen a este nuevo bebé que van a hacer, y desde ahí ya empieza a hacerse la diferencia, ¿sí? En cuanto a los gustos, a cómo se va a relacionar y a veces hasta qué es lo que se espera a lo que se va a dedicar a futuro, siendo que pues no, eso no les corresponde a ellos. Exacto. Pati, y ya aunado un poquito a esto, ¿en qué momento se da el desarrollo psicosocial de un adolescente o de la sexualidad en el adolescente, perdón? Bueno, sí, como decía el doctor, pues desde el momento de la fecundación hasta el momento de nuestra muerte viene ya muy relacionada. La sexualidad siempre va a estar con nosotros, ¿sí? Sin embargo, pues bueno, empieza ya como a desarrollarse pues algunos cambios en la pubertad y en la adolescencia, en los que ya se va transformando el mismo niño, la misma niña, entonces va en esta transición de la pubertad y a la adolescencia, entonces no necesariamente está ya listo para una vida sexual activa, ¿sí? Hablar de cuándo podría estar listo alguien, no pues quién sabe, ¿verdad? Sí, sería muy subjetivo y depende de muchas cosas, pero bueno, empiezan a desarrollarse ya caracteres secundarios y los cambios fisiológicos, ¿sí? Además, bueno, de conducta, de mentalidad y de muchas otras cosas en este periodo de crisis que es la adolescencia, de cambios. De cambios. Doctor Ríos, en cuanto a esta situación, en la educación que usted ha mencionado muy atinadamente sobre la sexualidad, ¿a partir de cuándo podemos iniciar o podemos decirle a los padres para ir formando a esta persona, a este ser, sea masculino, sea femenino? ¿Desde cuándo empezaría los padres de familia, por decirlo así, a educar?
Es muy interesante porque esta es una pregunta que frecuentemente me hacen los padres de familia o incluso los maestros cuando nosotros vamos a dar alguna conferencia, alguna instancia educativa. Yo creo que aquí tenemos que diferenciar dos puntos. Como tal, porque la sexualidad no inicia en la adolescencia. Un padre de familia me decía el otro día, o sea, a la edad de 11 o 12 años o 13 años yo ya tengo que hablarle de sexualidad. ¿Y qué es lo que tengo que decirle sobre la sexualidad? Yo creo que en la educación sexual va muchísimo más atrás. Porque si nosotros partimos de las cuestiones de género que ahorita comentaba la licenciada, la cuestión de género es la expresión sexual de la sexualidad en torno a la sociedad, lo que dice la sociedad, cómo deben de comportarse hombres y cómo deben de comportarse las mujeres. Y esto es género. La cuestión del género y los roles sociales que se nos imponen, porque son impuestos, pues determina que el cuarto sea rosa. Y donde dice que el rosa es exclusivo de la mujer, en ningún lado. Claro. Pero esto ha generado situaciones de inequidad en cuestiones de género en nuestra sociedad. Y hoy en día, pues ya hablamos incluso de un lenguaje de género, hablar de los chicos y las chicas. Entonces, antes no existía este tipo de situación, como que la mujer estaba ocupando un papel secundario en la sociedad y esto tiene que ver con cuestiones de género. Hoy en día, afortunadamente, la situación está cambiando. Y hablar en qué momento, yo iría un poquito más allá, es cómo hablar de sexualidad. Porque yo le puedo dar una cátedra completa al chico sobre la sexualidad, pero si mi actitud es negativa, si mi expresión es incongruente con lo que yo estoy diciendo, entonces yo le voy a transmitir un doble mensaje. Cuando yo hablo de sexualidad, yo tengo que hablarla desde el punto de vista natural, porque la sexualidad es natural, pero la hemos desnaturalizado. Como si los chicos, los niños, los recién nacidos no tuvieran una sexualidad latente, como si no tuvieran sensaciones. Claro. Y una de los beneficios de la investigación científica, hablando por ejemplo de Freud, uno de los legados tan importantes de Freud fue el ver determinado que los recién nacidos tenían sensaciones sexuales, que los bebés al momento del nacimiento tenían erecciones. Y nosotros ahorita con el ultrasonido nosotros vemos que en el útero del vientre de su madre los bebés tienen erecciones. Y una de las manifestaciones del placer que viven los bebés al momento del nacimiento pues es con la alimentación. Claro. Y ahí viene una estimulación oral. Y posteriormente puede haber una estimulación en otras partes del cuerpo, incluso con momentos de defecación o momentos de orinar, porque significa un bienestar. Entonces, la sexualidad tiene que irse educando de una manera paulatina en la sexualidad. ¿Qué es lo que yo expreso? ¿Cómo lo expreso? Los afectos, los vínculos de apego, el cariño. Pero si yo veo que un niño menor de 4 años está tocando su genital, a lo mejor mi idea como adulto es pensar en el morbo y decir, es que esto es malo, no debe de hacerlo, es pecaminoso, ¿dónde lo vio? Exacto, ¿dónde lo vio? ¿Qué fue lo que pasó? Cuando el niño a esta edad no tiene un morbo. El niño está generando una autoexploración de su cuerpo, está conociendo su cuerpo. Pero si yo lo educo con violencia, yo digo, hey, muchacho cochino, eso no se toca, eso no se agarra. Entonces yo estoy expresándole que es malo. Entonces, lo va a seguir haciendo, pero lo va a hacer a escondidas. Y entonces esto trae una connotación. Yo creo que tenemos que buscar herramientas de información, de educación y cambiar estos prejuicios que nosotros tenemos en torno a la sexualidad y educar una sexualidad más sana. Entonces la invitación sería a ser transmisores de educación sexual, de salud sexual. Sí, sería una vertiente, ¿no? Sí. Así es. Pues muy interesante y también nos deja la incógnita, ¿no? De pensar efectivamente si como padres estamos listos para hablar con nuestros hijos. Vamos a una pausa, no se vaya, regresamos en un momentito. Comuníquese. ¿Sabías que la educación integral en la sexualidad es un derecho humano de los jóvenes reconocido por marcos legales, nacionales e internacionales? ¿Sabías que mientras más temprano recibas educación sexual, lograremos retrasar el inicio de relaciones sexuales?
Claro, bien cierto que cómo enseñar a nuestros hijos, cómo educarlos sobre la sexualidad. Por eso le quiero preguntar a la licenciada psicoterapeuta Patti, ¿cómo iniciar este proceso con los padres de familia, en los menores de 5 años, en los mayores de 5 años, para no tener ese antecedente, ¿no? De llegar a tener una relación sexual o tener madres jóvenes, adolescentes, a muy temprana edad, ya embarazadas, y no tener esta situación tan agravante que estamos pasando aquí en Aguascalientes. Sí, así es. Bueno, es importante que los papás se sientan cómodos hablando de este tema. Muchos papás piensan que para poder hablar de sexualidad con los hijos necesitan ser expertos o tener conocimientos muy elevados del tema, pero no es así. Y también hay que enfocarse a la edad del niño, a la etapa en la que está el niño, y poder contestarle de la manera más sencilla y más precisa al cuestionamiento del menor. No querer tampoco darles una gran cátedra si el niño no es lo que está preguntando. Los niños son muy simples, sus preguntas son muy simples, entonces ellos necesitan también respuestas pues así de simples. Sencillas. Sí, entonces es importante que los papás se sientan cómodos también hablando de sexualidad. Si hay alguna pregunta que ellos no conozcan la respuesta, pues esto se convierte en una buena oportunidad para que junto con el hijo lo investiguen. Entonces es importante pues sentirse como en un ámbito natural, que como decía el doctor, se ha llenado de prejuicios, de mala información, esto pues desde mucho tiempo atrás y es muy cultural, muy social, pero es algo tan natural como que una persona nace y se muere, es un ser sexuado. Entonces no hay por qué llenarlo de mitos, de tabús. Muchos padres también piensan que el hablar de sexo con los hijos es como darles permiso a que inicien tempranamente relaciones sexuales, lo cual tampoco es así, como acabábamos de ver en la cápsula. Claro. Sí, de que yo creo que tienen mucho miedo, ¿no? Los padres, seguramente sus antecedentes de ellos no son tan positivos, podríamos decirlo, pero parece ser que como que tienen miedo, como que tienen, ¿cómo le llevo a mi hijo? ¿Cómo le diré? ¿Cómo iniciar y platicar sobre sexo, sobre sexualidad? Yo creo que también falta un punto muy importante ahí tocar para acentuarlo bien. Es importante aprovechar cualquier oportunidad, no sé, una película, una escena de la tele, aprovechar una situación que pasa con alguna otra persona conocida para tocar el tema. Entonces hay que aprovechar cualquier situación de estas para poder acercarse a los hijos a hablar de sexualidad. Y muchas veces se echan la pelotita, los papás con los maestros, la mamá le dice, no, pues ve con el papá que te explique, si es un varón, yo como te hablo de eso, dile a tu papá, o así como que nos vamos echando la pelotita unos con otros y nadie la toma. Y eso es algo que, bueno, a mí en lo personal me gustaría preguntarles, ¿cómo queremos nosotros educar a nuestros hijos? Si nosotros mismos sentimos ese tabú, esa represión, ese es hombre, tú, te toca a ti, tú háblale. O si es de niña, yo le digo acerca de su menstruación, ¿no? ¿Cómo podemos nosotros como papás, primero, romper esa barrera que tenemos con nosotros mismos para poder acercarnos a nuestros hijos? Porque yo creo que mucho del éxito de que podamos educar sexualmente a nuestros hijos, no nada más en cuanto a una relación sexual, sino todo el ambiente, tiene que ver mucho con nosotros. Y no dejar, como dices tú, Pati, que el maestro le diga o que el amiguito le cuente o inclusive que lo lea en internet, ¿no? Fíjate que ahorita como lo mencionas, Sandy, yo creo que parte de los acuerdos y del diálogo que puede tener la pareja, porque si la pareja en sí no habla de esto, pues menos lo van a transmitir. O sea, a fin de cuentas, yo creo que es importante que la pareja establezca los puntos de acuerdo en lo que es, cómo vamos a educar a los hijos, qué es lo que les vamos a enseñar, qué herramientas tienes tú, qué herramientas tengo yo, y pueden tomar una decisión, no pasar la pelotita uno a otro, porque entonces se convierte en tierra de nadie. Claro. Entonces llega el momento de que yo espero que tú le hables, o no, pues es que yo esperaba que tú le dijeras, no, es que yo espero que en la escuela se lo digan, y hay que tener cuidado, porque yo como padre de familia, yo me preguntaría, a ver, ¿qué tipo de información yo quiero que sepa mi hijo o mi hija? Porque pueden existir amigos bien o mal intencionados, bien o mal informados, que pueden transmitir una información y a fin de cuentas, ¿dónde vamos a aprender la sexualidad? Si nuestras chicas o nuestros chicos están aprendiendo la sexualidad en televisión,
están aprendiendo la sexualidad a través de internet, o están aprendiendo la sexualidad a través de los amigos o las amigas en la calle, pues yo me preguntaría, bueno, ¿cuál es el tipo de información que estoy obteniendo? Pero yo no me quedaría solamente con la información, porque información hay de todo tipo. Y en muchísimos lados. Pero ahorita lo veíamos en la cápsula, a fin de cuentas, bueno, las estadísticas, los estudios de investigación dicen que un chico o una chica educada en sexualidad prolonga el inicio de su vida sexual activa, disminuye los factores de riesgo de tener una infección de transmisión sexual o ser víctima incluso de violencia sexual. Entonces, yo tengo que prevenir este tipo de situaciones, porque a fin de cuentas esta carencia de educación sexual que los medios masivos de comunicación nos han rebasado, pues ha generado en la problemática que estamos teniendo ahorita en embarazos no deseados y no planificados en adolescentes. Porque también aquí viene un prejuicio, como si dijéramos que los adolescentes no tienen derecho de embarazarse, y no tienen derecho. Ahorita antes de pasar a la cápsula hablábamos, se mencionaba los derechos sexuales. Exacto. Y nuestras chicas y nuestros chicos tienen derechos sexuales y reproductivos, tienen derecho a la información, tienen derecho a la educación sexual, tienen derecho a beneficiarse del progreso científico y hablando de metodología anticonceptiva, de usar un preservativo. Tienen derecho a evitar ser víctimas de abusos sexuales. Tienen derecho a expresar el sentimiento que ellos tienen. Pero si nosotros no partimos del derecho que tenemos nosotros como personas y los chicos tienen este derecho, pues tienen derecho a la información. Entonces, como tal, ¿qué tipo de información le estamos transmitiendo? ¿Y cómo se lo estamos transmitiendo? Y esto va a generar confrontaciones y vamos a tener consecuencias como las que hemos estado viviendo actualmente. Entonces, la pregunta que tendríamos que hacernos ahí, a ver, las chicas o los chicos, ¿están teniendo relaciones sexuales? Bueno, yo preguntaría, ¿la están teniendo o no la están teniendo? Las estadísticas dicen que sí, porque dice la estadística que los chicos y las chicas están iniciando su vida sexual activa entre los 14 y los 16 años de edad. Pero yo preguntaría, a ver, ¿y sus abuelas y sus bisabuelas a qué edad tuvieron su primer bebé? Ah, pues a los 15 y a los 16, pero la diferencia era que en aquel entonces ya estaban casadas. ¿O no había televisión? O no había televisión. Y hoy en día, pues a lo mejor se están iniciando también una vida sexual activa a esta edad, con lo que decía la licenciada, que en el despertar sexual del adolescente que inicia en la pubertad, pues bueno, el desflore hormonal es muy alto y el líbido se ve potencializado. Entonces, estamos hablando de que los chicos traen la hormona elevada y si nosotros no educamos en esto, pues vamos a seguir teniendo las problemáticas que estamos teniendo. Claro, tempranamente, y yo quisiera preguntarle que pues ya viene la feria y yo creo que hay que tener la estadística ya lista porque hay que atenernos en estos meses de enero y febrero una evidencia de lo que acaba de comentar el doctor de mujeres embarazadas, adolescentes, embarazos no deseados, que esto hay que afinarlo bien, embarazo no deseado. ¿Por qué no lo deseo? ¿Porque no tuve una educación sexual? ¿O por qué no lo deseo? ¿Por qué es el término embarazo no deseado? ¿Qué nos comentaría al respecto? Bueno, los adolescentes tienen un como pensamiento mágico, ¿sí? En el cual ellos piensan que a mí no me va a pasar, ¿sí? Entonces ellos no se ponen a pensar fácilmente en las consecuencias, ¿sí? Ellos no se van a poner a pensar, no, pero tengo edad apropiada para empezar a vivir mi sexualidad de manera activa, esto me puede generar un embarazo, me puede generar alguna infección de transmisión sexual. No, ellos simplemente en el momento tienen ganas de tener una relación sexual con alguien y lo tienen. Entonces, esa es la cuestión por la cual a mí me parece así como importante la manera en abordarlo con los adolescentes, porque ellos difícilmente van a ponerse a pensar más allá. Claro, es que adolecen de algo, ¿no? Adolecen de muchas cosas. Sí. Y que bueno, aquí es interesante, ¿qué voy a sentir en una relación sexual? ¿Qué voy a sentir? ¿Qué me va a despertar en mí? Y hacerlo con esa responsabilidad o con esa irresponsabilidad, diría yo. No sé qué opinaría el doctor. Fíjese, doctor, ahorita es muy interesante así como el planteamiento. Yo creo que hay una diferencia entre un embarazo deseado y un embarazo planificado. Sí. Porque el embarazo deseado puede ser que ya se embarazó. A lo mejor no lo habían planeado, pero ya quedaron embarazados. Entonces no significa que no lo deseen, que no deseen el embarazo. Entonces aquí hay una diferencia. Y yo creo que tendríamos que puntualizarlo en ese aspecto. Ahorita, haciendo un poquito de memoria,
recuerdo que el Instituto Nacional de Perinatología en la Ciudad de México en el 2010 hizo una encuesta a 106 chicas menores de 15 años embarazadas, donde se les hicieron varias preguntas a las chicas, y este estudio que hizo el Instituto Nacional de Perinatología nos da algo de luz de las expresiones de la sexualidad en este grupo de edad. Se les preguntó a las chicas que cuál había sido el motivo, el por qué habían accedido a tener relaciones sexuales, que si habían sido presionadas por el novio, que por la famosa prueba del amor. No, la respuesta fue por curiosidad y porque tenía ganas de tener relaciones sexuales. Esa fue una pregunta que a nosotros nos llamó la atención, o sea, no fue tanto por la presión de la pareja. Otra de las preguntas que nos llamó la atención en este grupo de edad fue que dónde habían tenido la relación sexual. Y aquí lo pongo sobre la mesa para la gente que nos está escuchando en casa. Porque el chico adolescente, la chica adolescente no tiene el recurso económico como para irse a un hotel o irse a algún otro lado, y están teniendo las relaciones sexuales en el domicilio familiar. Y la estadística decía que era más en el domicilio del chico y luego en el domicilio de la chica. Entonces, y los papás están trabajando todo el día, pues ellos están teniendo un acercamiento sexual en la casa de alguno de ellos. Este tipo de situación es muy interesante. Y les preguntaban también en esta encuesta que si conocían la existencia de un método anticonceptivo. Y sí, en el 95% contestaron que conocían un método anticonceptivo y que sabían cómo se usaba. Y luego la siguiente pregunta era, bueno, ¿y por qué no lo usaste? Porque pensé que no iba a quedar embarazada. Wow. Entonces, este tipo de situaciones salta a la luz porque pone el dedo en la llaga. Es una realidad que nuestras chicas y nuestros chicos, no todos, porque tampoco no podemos decir que son todos, pero un porcentaje puede ser que esté teniendo una vida sexual activa. Ahora, la pregunta que yo plantearía, bueno, con los chicos o con los padres de familia, a ver, ¿ya decidiste tener relaciones sexuales, sí o no? No he decidido tener relaciones sexuales. Muy bien, pero no, ya decidí tener relaciones sexuales o ya estoy teniendo relaciones sexuales. Entonces el siguiente punto sería, bueno, ¿quieres un embarazo o no quieres un embarazo? No quiero un embarazo. Pero sí quiero seguir teniendo relaciones sexuales, entonces me cuido con una opción anticonceptiva. Pero, quiero un embarazo. Pues entonces empiezo a tomar ácido fólico para prevenir malformaciones en el recién nacido. Pero si yo no me planteo estas preguntas y si no las pongo sobre la mesa, yo como padre de familia o como maestro, pues entonces a lo mejor el chico no lo hace consciente. Y si no lo hace consciente, al momento de tener esta sensación del acercamiento erótico por los motivos que sean, pues bueno, la consecuencia puede ser una infección de transmisión sexual, un embarazo no deseado o no planificado, entre otras cosas más. Claro. Es muy importante y bueno, vamos a ir a la pausa y regresando vamos a platicar todos sobre las enfermedades de transmisión sexual, que es muy importante, los métodos anticonceptivos que usted debe de saber y tomar en cuenta, cómo proteger la sexualidad en el adolescente. Volvemos. ¿Sabías que mientras más temprano recibas educación sexual, lograremos retrasar el inicio de relaciones sexuales? ¿Sabías que en México se suscitan anualmente más de 370,000 embarazos no deseados en adolescentes de 12 a 19 años de edad? Así es, pues bienvenidos, muchas gracias por estar con nosotros. Cifras impactantes realmente que podríamos nosotros apoyar mucho a que esto se redujera simplemente con conocer un poquito más acerca de qué manera educarán a los hijos en estos temas, ¿no? Y relacionado con esto, recibimos una llamada. Pati, me gustaría hacértela. Nos habló la señora Marta Ruiz y ella nos preguntaba que con respecto a los niños entre 5, 7 años de edad, cuando te preguntan como papá, oye, ¿cómo nacen los bebés? ¿De qué manera se les puede contestar de una manera objetiva, simple, sin darles información de más, pero resolviendo sus dudas?
Bueno, ahí lo que está preguntando, entiendo el niño, es cómo nacen, ¿Cómo no nacen? cómo se No, formó. ¿cómo nacen? Ajá. Sí, entonces, bueno, nada de que, así como las historias de antes, ¿verdad? Que la cigüeña O y que no la sé qué. abejita y el- Sí, ajá. ándale, sí, que las florecitas y no sé qué. Entonces, pues algo así como tan sencillo como nacen, pues bueno, el bebé está en el vientre, ahí se desarrolla, cuando ya está listo para nacer, pues va a salir el bebé, va a salir ya sea por cesárea, ¿verdad? Del estómago, o va a salir de manera, pues por la vagina. También es importante no tener miedo de decir las cosas como son y con los nombres que tienen. Pues es que ¿sí? desde ahí. Sí, ujú. o sea, porque luego es que por ahí, y es que con 1000 nombrecitos, unos chistosos, unos no tantos, pero bueno, también eso le causa una incertidumbre al niño y una confusión, ¿sí? Porque en las otras partes del cuerpo todo tiene un nombre, ¿sí? Y inclusive, por ejemplo, bueno, relacionado es, al momento que me pregunta mi hijo cómo nacen los bebés, obviamente sigue la pregunta del ¿y cómo se hacen? Bueno, no ¿verdad? sabemos si va a seguir o no va a seguir. Entonces, ¿para qué te preocupas? Ya si te pregunta cómo se hacen, pues bueno, entonces ya se lo responderás. ¿sí? Excelente. Pero a lo mejor el niño no le interesa eso, a lo mejor no Nada lo ha más quiere pensado. saber, ajá. Ahí volvemos a lo mismo. Los miedos de los papás, ¿sí? Los prejuicios, los tabúes, Exacto. ¿sí? Las inseguridades. Entonces, así como que, no, ¿cómo le digo a mi hijo cómo nace? Porque luego me va a preguntar cómo se hace. Entonces, Exacto. mejor no digo nada y desvío el tema. Y nos seguimos niño se quedando queda con la ahí. cigüeña. Exacto. Y no. Entonces sí es importante también llamarle a las cosas por su nombre, ¿sí? Porque, como les decía, el niño también se confunde de que por qué las manos son manos, los pies, los ojos, la nariz y en los genitales el pajarito y no sé qué tantos Sí, no, nombrecitos. sí. Entonces, bueno, pues tiene también un nombre, entonces hay que utilizarlo de una manera natural. Sí, eso. Claro. Doctor Ríos, hablando ya, ya platicamos sobre cómo identificar a los papás y cómo decirles y cómo educarlos a los hijos sobre la sexualidad. Hablamos antes de irnos a la pausa sobre infecciones que se han presentado o que se presentan en la actualidad y el temor de tener una infección a los padres también, pues preocupados también. Oye, ¿no te pusiste protección? O le dice ya al joven, ¿no? Ya no es tan adolescente, ya tiene 19, 20 años y le pregunto, oye, ¿utilizaste el condón? No, papá, fíjate, caray, entonces queda la duda, ¿no? Oye, puedes tener SIDA, puedes tener, no sé, virus del papiloma humano, no sé. Yo creo que aquí es un punto importante mencionar cómo decirles cuál es la protección y hablar un poquito de estas enfermedades. Yo creo que va de la mano. A fin de cuentas, cuando nosotros empezamos a abordar el tema, como decía la licenciada, hay momentos que son áreas de oportunidad. Estas áreas de oportunidad nos permite tomar el tema. Si estoy viendo una película o un programa de televisión y está saliendo sobre cuestiones de cáncer cervicouterino o de VIH y SIDA, pues es un momento como para retomar lo que significaría tener prácticas sexuales de riesgo. El tener prácticas sexuales de riesgo es si yo tengo más de una pareja sexual, si yo me estoy cuidando o no me estoy cuidando con una opción anticonceptiva como podría ser el condón femenino o el condón masculino, que son hasta ahorita las únicas opciones anticonceptivas que tenemos que nos va a prevenir una infección de transmisión sexual, siempre y cuando se haya usado de manera correcta. Pero si yo no tengo el interés o la iniciativa de incluso plantearle a la chica o al chico el uso correcto del condón, pues menos estoy fomentando el que se use. Una pregunta que nosotros les hacemos a los chicos cuando vamos a dar alguna plática sobre sexualidad y sobre métodos anticonceptivos es, bueno, ¿y quién tiene que traer el preservativo? Y las chicas dicen, no, pues él. Y luego por ahí dicen, no, pues ella, porque ella es la que se embaraza. Le digo, no, es que los que se embarazan son los dos. Le digo, porque a fin de cuentas es mitad y mitad. Claro. Y digo, ahora, ¿quién debe de traer el preservativo? Y al final dicen, no, pues es que los dos. Ah, es correcto. Yo tengo un compañero, el doctor Enrique Santoyo Negrete, que es un ginecólogo de más de 40 años de profesión, y él dice que el preservativo es como el mejor amigo, porque hay que tenerlo siempre cuando las cosas se ponen difíciles o duras, ¿no? Entonces, él dice que el preservativo más vale tenerlo y no necesitarlo, que necesitarlo y no tenerlo. Claro. Entonces, si yo lo tengo, pero lo traigo en la bolsa, en la cartera, desde ahí
es gravísimo esto, porque el preservativo no se traía en la cartera, porque el preservativo al momento de ponerlo en la cartera se va a lesionar el látex y entonces pues se va a reventar. Si yo no tengo la forma, la precaución para la colocación correcta del preservativo, pues se va a romper al momento de tener el contacto, el coito. Pero hay chicos que nos hemos encontrado donde dicen, no, pues es que yo mejor me lo pongo doble. Se ponen el preservativo doble y también se rompe porque la fricción provoca que se rompe. Entonces, son pequeños detalles que nosotros tenemos que tener en cuenta para prevenir una infección de transmisión sexual. Porque es cierto, como usted lo menciona, doctor, puede ser una infección por virus del papiloma humano, pero curiosamente, si nosotros vemos al hombre en una revisión clínica, difícilmente vamos a ver que él tenga algo que se manifieste como tal, como una enfermedad. Realmente no, vamos a verlo y no tiene nada, ni él siente nada, pero está contagiado. Es portador del virus del papiloma humano. Pero el virus del papiloma humano es muy selectivo de células que están en el cuello de la matriz. Entonces, cuando el hombre tiene relaciones sexuales sin protección con una mujer, cuando él es portador del virus del papiloma, va a contagiarla y entonces va a generarle una enfermedad que se llama cáncer cervicouterino o va a generarle un problema que se llama displasia. Y entonces, esto puede ser tan grave que nos puede condicionar una muerte en esa mujer. Y la consecuencia fue una infección de transmisión sexual. Claro. Híjole, pues muy interesante porque a final de cuentas yo creo que muchas veces no dimensionamos a nuestros hijos esto, ¿no? Llegarlo desde el principio hasta cuál sería la consecuencia, que podría ser una muerte. Exacto. Y no lo vemos de esa manera, ¿no? Y me surge aquí una pregunta relacionada a ya ahora sí que a varias cuestiones que hemos estado platicando, ¿no? Hablaba el doctor Ríos de una encuesta en la que, pues efectivamente no es falta de información, la tienen a la mano, pero hablamos de impulsos que tiene el adolescente, como tú decías, Pati, a mí no me va a pasar, a mí eso ni al caso, ¿no? ¿Cómo trabajar eso o cómo entenderlo o de qué manera lidiar con eso para hacer caer en conciencia al adolescente de que no, sí te puede pasar? ¿Cuál su rol va dentro de una sociedad? Integrarlo a un crecimiento, total, para que no nada más esto de la sexualidad, pues sí tienes la información y todo, no, todo, tus impulsos, tu rol dentro de la sociedad, ¿cómo tratarlo? Bueno, es que hay que tener comunicación asertiva, no nada más la información. Claro. Para información, pues sí, hay muchos medios para poder obtener la información, pero hay que tener la comunicación, ¿sí? Y de una manera asertiva, como lo digo, que se acerquen a la persona adecuada para que pueda proporcionarles una información adecuada, ¿sí? Cierta, verídica. Los niños van a acercarse primero a los papás. Sí, generalmente, si hay un ambiente de confianza, de comunicación adecuado, van a acercarse primero a los papás. Pero si desde ahí yo me cierro y ya no sé cómo abarcar el tema y qué decir y me asusto y le aviento la pelotita a ver a quién, estoy cerrando una puerta maravillosa de comunicación y de confianza para unas situaciones que se van a presentar en el futuro, ¿sí? Entonces, y es imposible no comunicar. Entonces, yo como papá no necesariamente voy a sentarme así como en una mesa redonda, ¿verdad? Y con toda la información, pero simplemente desde mis actitudes, cómo yo me comporto con las personas de mi mismo sexo, con personas del sexo contrario, yo qué opino, si veo algo en la tele y veo una escena a lo mejor candente, ¿verdad? Y a ver, cámbiale y quítale y no sé qué, pues desde ahí yo estoy informándole al niño pues que algo pasa con el sexo, ¿sí? Entonces es importante, bueno, tener la apertura y abrir unos canales adecuados de comunicación. Y si es algo, como decía hace rato, que yo no conozco, pues también ser honesto y decirle, ¿verdad? ¿Sabes qué? Esto lo desconozco, pero pues vamos a buscarlo. Claro. Pero sí es importante primero abrir esos canales de comunicación. Porque si no, el niño va a empezar, la duda la tiene, la inquietud, y va a buscarla ¿dónde? Con los amigos, en la tele, en internet, en quién sabe qué páginas. Entonces va a ser una distorsión de la realidad. Y algo muy importante, ¿no? No es la misma información que comunicación. Sí. Es yo creo que el parteaguas, ¿no? Así es.
Claro que sí, es muy importante, bueno, dar esta información que estamos dando para usted, que es simple, veraz, oportuna, para que usted esté pendiente y bueno, pues nos haga su llamado. Estamos hablando sobre la sexualidad en la adolescencia. Regresamos después de esta pausa. ¿Sabías que la mayoría de los adolescentes en México dicen que sus amigos son la principal fuente de información sobre el sexo? ¿Sabías que la edad promedio de las mujeres mexicanas en su primera relación sexual es a los 14 años, mientras que en los hombres es a los 15 años de edad? Muchas gracias por continuar y gracias también por sus llamadas que nos han hecho el día de hoy. No por nada deja de ser un tema que nos deja mucha enseñanza para tratar en un futuro y para ir rompiendo con ideas y tabúes que tenemos propios y poder ahora sí que establecer una comunicación asertiva, como ya se decía, con los adolescentes, que a final de cuentas, bueno, es lo ideal para poder empezar a hacer una diferencia en este tipo de cifras, ¿no?, que resultaran impactantes. Relacionado con esto, me gustaría presentarles una cápsula de tips que quisimos aquí armar relacionada efectivamente con lo que viene siendo cómo hablar o cómo educar a nuestros adolescentes. Vamos a verla. Recetas para educar a un adolescente. Los 3 ingredientes principales y básicos son empatía, sentido común y sobre todo mucho amor. Ponerse siempre en lugar de su hijo, llegar a sentir como siente él. Empatía, tratar de ser lógico, no dejarse llevar por el dramatismo. Ser consecuente y tener sentido común y sobre todo quererle, pero quererle sin condiciones. Amor puro y duro, el más difícil pero el mejor, el amor a los hijos. Otros ingredientes, toneladas de información. Informe a su adolescente y manténgase informado. El adolescente es a menudo una época que experimenta y a veces esto incluye comportamientos arriesgados. No eluda los temas relacionados con el sexo, las drogas, el alcohol y el tabaco. Conversar con su hijo abiertamente sobre estos temas antes de que se vea expuesto a ellos aumenta las probabilidades de que su hijo actúe de forma responsable cuando llegue el momento. Kilos de respeto a su privacidad. Para algunos padres esto es algo muy difícil. Creen que todo lo que hacen sus hijos es asunto suyo. Si existen señales de alerta que indican que puede haber problemas, usted se podría ver obligado a invadir la privacidad de su hijo hasta que llegue al fondo del problema, pero de lo contrario, manténgase al margen. Respete su espacio. El dormitorio de un adolescente y sus llamadas telefónicas, mensajes, emails deben ser algo privado y no hay necesidad de compartir con uno de sus padres todas las ideas o actividades. Así es, un tema muy importante y sobre todo, como comentábamos aquí, la privacidad, ¿no? Hay que darle privacidad a nuestros adolescentes, también hay que respetarlos y respetar sus espacios. Me gustaría hacerles una pequeña pregunta, lo más breve posible. Nos hicieron una llamada y nos decían que si había alguna consecuencia fisiológica o alguna consecuencia psicológica de iniciar relaciones sexuales a temprana edad y la contraparte, a iniciarlas a una edad ya mucho mayor. Ya habían dicho ustedes que no hay una edad, vamos, para iniciarlas, pero ¿hay alguna consecuencia, Pati? Bueno, yo creo que las consecuencias, más que si son a temprana edad o ya en un momento tarde, es más bien en cuanto a la preparación de la persona para tener sus relaciones sexuales, ¿sí? Puede ser una persona que podría parecer a lo mejor que está teniendo relaciones sexuales temprano o tarde, pero bueno, si de verdad se siente preparada, asumiendo las consecuencias que esto va a tener y cuidándose y haciéndolo de una manera responsable, pues yo creo que lo demás son números, son
No, y lo que diga la gente también, ¿no? Porque luego somos jueces de lo que no deberíamos de ser, ¿no? Y, ay, mira, ya está quedada, cosas así. Eso es algo que psicológicamente influye. Sí, pero es una expectativa de género. Exacto. Porque pensamos que la mujer a una cierta edad tiene que casarse. Y si no se casa, se cuestiona. Y igual también para el hombre, ¿no? Ahorita, volviendo a la pregunta que tú hacías, yo creo que también, aparte del comentario que está haciendo Patti, es cómo es la vivencia. Claro. O sea, si una vivencia fue desagradable, pues entonces esa vivencia va a traer repercusiones emocionales, psicológicas y también a lo mejor físicas. Si la vivencia es agradable, se vive con convencimiento y se disfruta, pues entonces la consecuencia es positiva. Claro. Entonces va a depender también de este factor, porque una consecuencia puede ser un embarazo, una infección de transmisión sexual, una cuestión de depresión. O sea, hay que ver cómo es la vivencia como tal y cómo llego yo a ese momento. Y lo comentábamos hace un momento, si yo no siento que no estoy preparado o preparado para tener una relación sexual, pues entonces mejor no me meto. Claro. Yo quisiera hacer una pregunta. Bueno, hablamos de sexualidad y preparación a los jóvenes, padres, pero a los jóvenes con discapacidad. Porque acordémonos que es otra situación diferente. Hay tantas expresiones de la sexualidad, ¿no? Exactamente, o sea, vaya, la expresión de la sexualidad, pero en pacientes o en personas con discapacidad, en adolescentes con discapacidad. ¿Cómo hacerles mención? ¿Cómo llegarles, por decirlo así? Pues yo creo que es de la misma manera que se haría con cualquier otro adolescente, sí, porque luego también limitamos mucho la sexualidad en pensar que es solamente genitalidad. Exacto. ¿Sí? Entonces no es así. ¿Sí? Hay personas con alguna discapacidad física en la cual pues están como inmovilizados de la cintura para abajo, pero bueno, tienen muchas otras opciones para vivir de una manera placentera su sexualidad y también dar placer a su pareja. Doctor Ríos, sí. Yo creo que en esta vertiente y apoyando el comentario que hace Patti, esta parte de la genitalización de la relación sexual o de la cuestión de la sexualidad. Yo mencionaba al inicio de la cápsula que la sexualidad no solamente tiene que ver con el erotismo, que a veces creemos que solamente es esto. La sexualidad son los afectos, es la reproducción, es las cuestiones de género y también tiene que ver con el erotismo. Y una persona que tiene capacidades diferentes no significa que no tenga derecho a una educación sexual, no significa que no tenga derecho a tener una pareja, no significa que no tenga derecho a embarazarse, no significa que no pueda vivir una sexualidad de una manera abierta. Pero si creemos que un niño, una niña, un joven, una joven con capacidades diferentes es un ser asexuado, pues entonces no estoy viendo su integralidad y es injusto, porque a fin de cuentas tiene sensaciones, tiene pensamientos, tiene sueños, tiene necesidades. Es un ser humano viviente. Exacto. Y así aplica también para las personas que tienen una enfermedad crónico-degenerativa, para una persona que tiene otro tipo de circunstancias, pues bueno, también como un ser humano tiene derecho a vivir una sexualidad sana, ¿sí? Informada, educada, y nosotros como prestadores de servicio de salud, tanto mental como físico, pues es nuestra responsabilidad brindar la mejor orientación, la consejería, para que ellos vivan una sexualidad y una forma de vida más plena, ¿no? Sí. Claro. Muy interesante. Bueno, pues licenciada, que ya nos queda un minuto para dar sus conclusiones. ¿Qué les dejaría, qué les diría a nuestro teleauditorio? Bueno, yo les diría a los papás primero, porque nos enfocamos en educar al adolescente, pero hay que educar primero a los padres de ese adolescente. Entonces, que no tengan miedo, que lo vivan de una manera normal, natural, como es, sana, que busquen información si no la tienen y que se animen a acercarse a sus hijos y que abran este canal de comunicación asertiva. Exacto. Doctor Doctor Ríos. Ríos. Pues bueno, yo también les hago la invitación de que si ustedes no se sienten con esa capacidad para hablar con ellos o hablar entre ustedes como pareja, si es que tienen una pareja, yo creo que hay instancias donde se nos puede otorgar una orientación, una asesoría para ello. Hay muchas instancias, tanto de gobierno o instancias de la sociedad civil, que pueden ayudar y contribuir, incluso maestros, que nos pueden dar una orientación de cómo llegar.
hay que consultar información científica. Hay una página dentro de la Secretaría de Salud que me voy a permitir mencionarla, es una página que es www.iquesexo.com.mx. Ojalá pudiéramos ponerlo en pantalla. Es una página de divulgación científica, está diseñada para los chavos y es una página donde pueden consultar los padres junto con ellos y obtener una información más clara, más científica. Repito, la página es www.iquesexo.com.mx. Okay. Pues muchas gracias, quisiéramos agradecerle su presencia el día de hoy aquí, un programa realmente muy instructivo que nos deja muchísima educación en lo personal y los invitamos para que nos vean, recuerden con nuestro horario nuevo a las 11 de la mañana, no deje de sintonizarnos ni a nosotros ni a ninguno de los programas de Aguascalientes TV. Doctor Tapia. Así es, nos despedimos y queremos darle las gracias a nuestros invitados, gracias a usted por el favor de su atención, los esperamos el próximo sábado aquí a las 11 de la mañana. En Línea Médica. Esta fue una producción de Aguascalientes TV.